¿Hacia dónde se dirige la guerra en el Medio Oriente? ¿Podrá Israel sobrevivir al alinearse el mundo entero contra ella y muchos cantando del río al mar, o sea, sin un Estado israelí, deseando expulsar a todos los judíos desde el río Jordán hasta el mar Mediterráneo? ¿Cómo le afectarán los eventos del Medio Oriente a usted y a su familia? ¿Puede saberlo? ¿Y qué hay de Europa, donde naciones occidentales están todavía en una guerra muy real contra Rusia y sus aliados, China, Corea del Norte e Irán? Es posible conocer el futuro, pero ¿cómo? ¿Y a qué debemos estar atentos en el 2024? Al inicio de cada año, aquí en el Mundo de Mañana le brindamos tendencias para observar en el próximo año y en el futuro. Las predicciones provienen de una fuente antigua que ha probado ser precisa y confiable. Esa fuente es la Biblia, donde Dios hace esta audaz declaración al escéptico. Isaías 46, 9 y 10. Porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho, que digo mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Una declaración muy audaz, pero es verdad. En el programa de hoy quizás le sorprenda al ver cuán precisa y exacta es la profecía bíblica respecto a lo que estamos viendo ahora en el Medio Oriente. Y la Biblia muestra que estos acontecimientos afectarán al resto del mundo. Una cálida bienvenida de parte de todos aquí en el Mundo de Mañana. En este programa les daré 5 tendencias para observar en el 2024 y después, especialmente en el Medio Oriente. Hace miles de años, la Biblia predijo lo que vemos en detalle en las noticias de hoy. Ninguno aquí en el Mundo de Mañana somos profetas, pero podemos leer lo que los profetas bíblicos inspirados por Dios predijeron. ¿Cómo estamos tan seguros de que la Biblia es una fuente confiable de acontecimientos futuros? Ningún ser humano podría predecir miles de años antes lo que sucedería con tanta precisión. ¿Lo duda? Entonces dígame, ¿qué pasará dentro de 2000 años en el año 4024? Elija cualquier nación o ciudad o pueblo y haga su predicción. ¿Qué tal dentro de 3700 años? ¿Dónde estarán entonces los judíos? ¿Tendrán una tierra que sea suya? ¿Y qué hay de Alemania o Estados Unidos? ¿Qué hay de ciudades como Nueva York, Londres, Berlín o Jerusalén? Haga su mejor esfuerzo y vea si puede igualar a Dios en precisión y exactitud. No es que vaya a estar vivo en la carne para saber lo que suceda, pero creo que entiende el punto. Hacer predicciones en un futuro tan lejano es imposible sin Dios. Basándonos en la profecía bíblica, veamos lo que dije en enero pasado al mirar hacia el 2023. Tendencia número 1. La crisis en Europa continuará hasta que surja un hombre fuerte que reúna a 10 reyes. Y así como había 2 piernas en la imagen de Nabucodonosor, así habrá 2 piernas en esta combinación de naciones. Tendencia número 2. Esté atento a un realineamiento geopolítico en los próximos años entre Europa Oriental y Occidental. La invasión a Ucrania impulsó a países como Alemania a comenzar a rearmarse, algo que hemos predicho por décadas. Varios presidentes de Estados Unidos presionaron a Alemania a hacer más militarmente sin éxito, pero la invasión lo logró en cuestión de horas. Estas 2 predicciones se cumplirán. Un hombre fuerte se levantará en un futuro muy cercano y reunirá a 10 naciones o líderes en Europa, y esto implica un realineamiento geopolítico. Por lo tanto, hay que estar atentos a Europa, ya que probablemente habrá sorpresas en el camino. Después de mencionar estas 2 tendencias en Europa, pasé al Medio Oriente y a qué esperarse en el lugar donde usted viva. Aunque no podemos saber el momento exacto, el escenario se está preparando para estas profecías. Pero no olvidemos lo que está sucediendo en Medio Oriente. Jerusalén está en el centro de muchas profecías bíblicas. Así que tendencia número 3. Espere una mayor tensión en el Medio Oriente entre Israel y sus vecinos.
Pero ¿qué hay de donde vive la mayoría de los que están viendo esta transmisión? Espérese la tendencia número 4. Más caos, confusión, división y desastres naturales y provocados para Estados Unidos y los pueblos de ascendencia británica. Cuando se piensa en que no puede empeorar, el 2023 puede probar errónea esa noción. Estados Unidos, Gran Bretaña, Australia, Canadá y otros pueblos descendientes de británicos están en caída libre. Y a menos que volvamos a Dios, y no vemos evidencia de ello, ningún líder electo nos salvará. Tendremos altibajos, pero la tendencia seguirá en caída. En los últimos 4 años hubo optimismo de paz en Medio Oriente. Los acuerdos Abraham trajeron la normalización de relaciones entre Israel y varios de sus vecinos. Y tanto el príncipe saudita Mohammed bin Salman como el primer ministro Netanyahu se mostraron optimistas acerca de la normalización de relaciones entre sus dos países, quizás en cuestión de días o semanas. Y el asesor de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Jake Sullivan, declaró: "Y la región de Medio Oriente está más tranquila hoy que en 2 décadas". Él dijo que eso podría cambiar. Y así fue solo 8 días después con los barbáricos ataques de Hamás. Hace más de 3700 años, el nieto de Abraham trajo a sus 12 hijos y les dijo: "Juntaos y os declararé lo que os ha de acontecer en los postreros días". En los postreros días es específico, pero es dudoso que Jacob, cuyo nombre pasó a ser Israel, tuviera alguna idea de cuán lejos en el futuro estaría eso. De no ser revelación de Dios, ningún ser humano podría saber qué esperar de su progenie en un futuro tan lejano. Aquí está su profecía para su hijo Judá, los judíos. Tu mano en la cerviz de tus enemigos. Los hijos de tu padre se inclinarán a ti. Cachorro de león, Judá. De la presa subiste, hijo mío. Se encorvó, se echó como león, así como león viejo. ¿Quién lo despertará? No será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo, y a él se congregarán los pueblos. Tenga en cuenta que el legislador prometido, el Mesías, vendría de los judíos, y llegó 1700 años después. Muchos reconocen esto, pero ¿qué hay de la parte que describe los postreros días, cuando los judíos serían como león al que mejor no despertar? ¿No es esa la historia de los últimos 75 años y lo que vemos hoy? Amigo, hace 2500 años, el profeta Zacarías dio profecías más específicas. Note lo que Dios predijo a través de él en el capítulo 12, versículos 2 y 3. He aquí yo pongo a Jerusalén por copa que hará temblar a todos los pueblos de alrededor contra Judá, en el sitio contra Jerusalén. Y en aquel día yo pondré a Jerusalén por piedra pesada a todos los pueblos. Todos los que se la carguen serán despedazados. Bien que todas las naciones de la tierra se juntarán contra ella. Considere cuán específico y notable es este pasaje. Tenga en cuenta estos 5 puntos. Número 1. Los judíos estarían en Jerusalén. Eso estaba lejos de ser así. No siempre fue así. Los romanos destruyeron Jerusalén en el año 70 después de Cristo y expulsaron a los judíos de la Tierra Santa en el 135. Durante más de 1800 años, no existió un estado judío en ningún lugar de la tierra. Y como lo explica Richard Ames en El Medio Oriente en Profecía, Jerusalén estaba en manos de los bizantinos cuando cayó ante el ejército musulmán del califa Omar en el 638. Esta cruzada puso a Jerusalén bajo el control occidental en el Reino Latino de Jerusalén, que la ocupó desde el 1099 al 1187, cuando Saladino reconquistó Jerusalén para el Islam. Las cruzadas posteriores pusieron a Jerusalén brevemente bajo el control occidental desde 1229 a 1239 y del 1243 a 1244, y fue saqueada por los tártaros. En 1247 la ciudad cayó frente a los mamelucos egipcios, cuyo control permaneció hasta 1517, cuando el sultán otomano Selim I conquistó la ciudad. En 1917 los británicos tomaron el control y a través de una serie de eventos la Tierra Santa fue dividida,
dándole una parte a los judíos. Ellos declararon su independencia para formar una patria judía en 1948. Los vecinos árabes inmediatamente atacaron e intentaron expulsar a los judíos, pero el león se levantó y prevaleció. Si bien podemos dar por sentado que existe un Estado judío en el extremo oriental del Mediterráneo, no fue así desde el año 135 después de Cristo hasta 1948. Pero ¿qué más aprendemos de Zacarías? Número 2. Y en aquel día yo pondré a Jerusalén por piedra pesada a todos los pueblos. ¿Es así? Totalmente. Cuando se escribió esto, el cristianismo estaba más de 500 años en el futuro, y el Islam casi 600 años después del cristianismo. Pero hoy Jerusalén es el centro de 3 religiones: el judaísmo, el cristianismo y el Islam. Todos reclaman Jerusalén. Realmente es una piedra problemática, el gran escollo en todas las conversaciones de paz. Número 3. Todos los que quieren levantarla, la piedra pesada de Jerusalén, ciertamente serán despedazados. ¿Recuerda la predicción de Jacob de que en los últimos días Judá sería como un león al que es mejor no despertar? En 1967, el presidente egipcio Gamal Abdel Nasser amenazó a Israel trasladando sus tropas a su frontera. Jordania y Siria se sumaron. Pero los judíos atacaron inesperadamente y derrotaron a sus enemigos de todos lados en apenas 6 días. En 1973, los vecinos de Israel atacaron en el día santo judío más sagrado, Yom Kippur, cuando los judíos estaban débiles por el ayuno. Pero una vez más, despedazaron a sus enemigos. ¿Qué nos espera en el Medio Oriente al entrar en el 2024? ¿Qué es lo que dice la Biblia al respecto? Como vemos, dice bastante. Hasta ahora hemos visto 3 lecciones de Zacarías 12. 1. Los judíos estarán en Jerusalén. 2. Jerusalén sería una piedra muy pesada en el mundo. 3. Todo el que quiera levantarla, la piedra pesada de Jerusalén, seguramente será despedazado. Ahora veamos otro punto de Zacarías 12. Punto 4. Bien que todas las naciones de la tierra se juntarán contra ella, contra Israel. ¿Están todas las naciones reunidas contra los judíos? Hay más resoluciones de las Naciones Unidas que condenan a Israel que a todos los demás países juntos. Y consideremos las masivas manifestaciones en todo el mundo contra los judíos, en Rusia, China, Alemania, Francia, Estados Unidos, Australia, Gran Bretaña. El padre de los judíos profetizó hace 3700 años que serían una poderosa fuerza militar. Serían como un león al que es mejor no despertar. Esto también se confirma en Zacarías 12, versículo 6. En aquel día pondré a los capitanes de Judá como brasero de fuego entre leña, y como antorcha ardiendo entre gavillas, y consumirán a diestra y a siniestra a todos los pueblos alrededor. Y Jerusalén será otra vez habitada en su lugar, en Jerusalén. Esta no ha sido la historia judía hasta los últimos 75 años. Así que a continuación leemos sobre la capacidad de los judíos para ejercer un gran poder militar. Amigo, estas son profecías notables. Pero hay más. A pesar de su destreza militar, llegará un momento en el futuro cercano en el que Jerusalén será invadida por los enemigos de los judíos. Lo que pasó el 7 de octubre del 2023 sucederá en Jerusalén. Zacarías 14 da los detalles. He aquí el día del Eterno viene, y en medio de ti serán repartidos tus despojos, porque yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén, y la ciudad será tomada, y serán saqueadas las casas y violadas las mujeres. Y la mitad de la ciudad irá en cautiverio, mas el resto del pueblo no será cortado de la ciudad. Note que Jerusalén hoy es una ciudad dividida, tal como lo indicó el profeta cuando dijo: la mitad de la ciudad irá en cautiverio. Zacarías habla del mundo alineándose contra los judíos. Apocalipsis capítulo 11 versículo 2 nos dice que Jerusalén será invadida por los gentiles por un período de 3 años y medio,
antes del regreso de Jesucristo, el Mesías. Pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles, y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. La fecha de Zacarías 14 es ese periodo de 3 años y medio de la gran tribulación y el año del día del Señor, cuando la ira de Dios sobre la humanidad rebelde desemboca en la segunda venida de Cristo. Esto se afirma explícitamente en el versículo 4. Y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos, que está enfrente de Jerusalén al oriente, y el monte de los olivos se partirá por en medio, hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande, y la mitad del monte se apartará hacia el norte, y la otra mitad hacia el sur. Por si no queda claro, esto es lo que nos dice el versículo 9. Y el Señor será rey sobre toda la tierra. En aquel día el Señor será uno, y uno su nombre. Entonces, ¿dónde nos encontramos en el alcance de la profecía bíblica de los últimos tiempos? Quienes tienen ojos para ver, reconocen que estamos al borde de una guerra mundial de proporciones catastróficas, tal como lo muestra la Biblia en otros lugares. Mirad también por vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez, y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día, porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de toda la tierra. Velad pues en todo tiempo orando, que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán, y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Así que aquí hay tendencias para observar en el 2024 y en los años inmediatos. Número 1. Esté atento a la creciente demanda de intervención internacional y control sobre Jerusalén. Los líderes mundiales ya se preguntan qué hacer después de la guerra actual. ¿Quién administrará Gaza, Cisjordania y así es, la propia Jerusalén? El señor Richard Ames escribe en el Medio Oriente en Profecía: al aumentar la violencia alrededor de Jerusalén, observamos que más líderes mundiales exigen el control internacional de esta antigua ciudad apreciada por judíos, cristianos y musulmanes por igual. Número 2. Esté atento a la formación de una confederación de naciones, el Rey del Sur, levantándose en el Medio Oriente y en el noreste de África. El capítulo 11 de Daniel ofrece una historia detallada de intrigas y guerras entre un rey del norte y un rey del sur. Esta interacción entre los dos cubre un periodo de 2500 años, hasta el momento del regreso de Cristo. Los versículos 40 al 45 nos dicen cómo terminará. Pero al cabo del tiempo el rey del sur contenderá con él, y el rey del norte se levantará contra él como una tempestad, con carros y gente a caballo y muchas naves, y entrará por las tierras e inundará y pasará. Entrará a la tierra gloriosa, y muchas provincias caerán, mas éstas escaparán de su mano. Edom y Moab y la mayoría de los hijos de Amón. Extenderá su mano contra las tierras, y no escapará el país de Egipto. Y se apoderará de los tesoros de oro y plata y de todas las cosas preciosas de Egipto. Y los de Libia y de Etiopía le seguirán. Pero noticias del oriente y del norte lo atemorizarán, y saldrá con gran ira para destruir y matar a muchos. Y plantará las tiendas de su palacio entre los mares y el monte glorioso y santo. Mas llegará a su fin, y no tendrá quien le ayude. El Salmo 83 habla de una coalición de naciones que conspiran juntas contra Israel. ¿No es esta la actitud que vemos hoy? Han dicho: venid y destruyámosla, para que no sean nación, y no haya más memoria del nombre de Israel. Porque se confabulan de corazón a una. Contra ti han hecho alianza. Esta próxima confederación incluirá a Asiria, la Alemania moderna, y el poder de la bestia europea. Por eso decimos número 3. Observemos a Europa, especialmente a Alemania. Espérese ver la formación de un grupo de 10 líderes o naciones liderado por alemanes, a los que la Biblia llama la bestia. Número 4. Esté atento a los sacrificios de animales en Jerusalén.
Como se explica en El Medio Oriente en Profecía, esto no requiere un templo. Los judíos comenzaron a realizar sacrificios después de regresar del cautiverio babilónico, antes de construir el segundo templo. Y finalmente, número 5. Esté atento al surgimiento de un líder religioso carismático en Europa que hace milagros. Otra vez, no podemos saber exactamente cuándo sucederán estos eventos, pero según la profecía bíblica así será. Como vimos en este programa, la Biblia es muy precisa y específica, y muchas profecías se están cumpliendo ante nuestros ojos. Espero que se haya beneficiado de este video. Si lo encontró útil y desea más información, asegúrese de obtener su guía de estudio gratuita, El Medio Oriente en Profecía, haciendo clic en el enlace de la descripción o vaya a elmundodemañana.org. Aquí en El Mundo de Mañana queremos ayudarle a comprender su mundo a través de las páginas de la Biblia. Así que asegúrese de darle me gusta, suscríbase y presionar la campanilla para no perderse otro video. Gracias por seguirnos, nos vemos la próxima.